abuelo lo que quería era ya vivir en paz. Este fue el único país que abrió sus puertas para los inmigrantes judíos. Habían algunos que habían salido de campos de concentración y por ejemplo, cuando sonaba un trueno, creían que era una bomba que estaba explotando en algún sitio y le entraba un pánico. Mi papá vio la playa y dijo, esto es un paraíso. Entre 1781 y 1785 llegaron los primeros judíos a la isla como parte de una estrategia política de España para integrarlos a la sociedad colonial. Más de un siglo después, en 1940, comenzó la segunda gran ola migratoria, que se asentaría en Sosúa, esta vez marcada por el horror del Holocausto. Durante la Segunda Guerra Mundial, mientras eran perseguidos por el régimen nazi, poner pie en suelo dominicano no solo significó escapar de la muerte, fue también el primer paso para reconstruir sus vidas. En Sosúa, estos inmigrantes no solo encontraron un nuevo refugio, allí levantaron un nuevo hogar, sembraron comunidad y cosecharon esperanza. Atesorando sus raíces, historia y coraje de cada inmigrante judío que puso tierra entre el dolor y la desesperación de sobrevivir a la guerra y la persecución nazi, Julie Wellisch Miller, una descendiente directa, honra en su libro Sosúa, Páginas contra el olvido, a todos los que tuvieron que pasar por la terrible experiencia del Holocausto, a los que pudieron rehacer su vida y forjaron nuevas historias en el candente sol y las aguas azules de Sosúa, para que esta historia no se olvide. ¿Qué recuerdos tú tienes de tu abuela y de esa historia de migración de tu familia? Bueno, son muy lindos recuerdos porque mi infancia fue muy, muy bonita en Sosúa. Mi abuela era una persona, como tú dices, muy particular. Le encantaba la cocina, de lo cual yo aprendí bastante. Ella se mantuvo haciendo su comida típica austríaca. Allá en casa de ella tú no te ibas a comer un mangú porque ella no aprendió a hacerlo. Pero ella se adaptó, a pesar de que el idioma fue un obstáculo, porque ella realmente nunca lo aprendió muy bien. Mucha gente cuando hablaba con ella no la entendía. A pesar de todo lo que vivió mientras estaban en Viena, ella siempre mantuvo su ánimo, nunca, claro, obviamente le hacía falta, sufrió la pérdida de muchos familiares y eso, pues cuando hablaba de eso la entristecía. Nos estamos refiriendo al Holocausto. Sí, claro, en el Holocausto. Ella y yo diría que la gran mayoría de las personas de Sosúa mantuvieron su alegría. Ellos se sentían muy dichosos de haber podido salvar sus vidas y de haber podido venir aquí a República Dominicana. Eso fue una situación muy dura. Habían algunos que habían salido de campos de concentración y por ejemplo, cuando sonaba un trueno, creían que era una bomba que estaba explotando en algún sitio y le entraba un pánico. No tenían opción. Este fue el único país que abrió sus puertas oficialmente para los inmigrantes judíos. En Austria, en Viena, específicamente en la ciudad de Viena, donde vivían mis abuelos, empezó a sentirse ya la influencia de Hitler. Y poco antes de la anexión de Austria a Hitler, mis abuelos decidieron sacar a mi tía de Austria, de Viena, cuando todavía se podía. Un día caminando por una de las calles de Londres, vio un letrero que decía que República Dominicana aceptaba
refugiados judíos. Ella no sabía dónde quedaba República Dominicana, pero ella se anotó porque lo vio como la única salida. Entonces ella vino, mi tía Gerta vino en el primer grupo que llegó a Sosúa con refugiados jóvenes judíos. ¿Por qué República Dominicana? Porque cuando Estados Unidos empezó a recibir una cantidad de inmigrantes ya en guerra, o sea, porque Hitler estaba apropiándose de diferentes territorios como Austria. Convocaron, el presidente de ese momento de Estados Unidos convocó una reunión con varios países, 32 países. Esa reunión tuvo lugar en Francia, en Evian, y el único país que dio apertura oficialmente para que vinieran los inmigrantes judíos que necesitaban salir, porque obviamente estaban buscando la forma de salir de Europa, el único país fue República Dominicana. ¿Y cómo ustedes valoran ese gesto que en ese momento tuvo República Dominicana? Todos han estado muy agradecidos, o sea, reconocen que la actuación de Trujillo como dictador no fue la mejor, digamos, fue muy perverso, pero en ese punto sí se le ha dado su agradecimiento, porque realmente si no hubiera sido por él, hubieran muerto muchísimos más. Se suponía que iban a venir 100,000, pero solamente llegaron a venir menos de 700. Entonces, la condición que quería que vinieran, la condición de la persona, el perfil de la persona era que fuera agricultor o ganadero. Imagínate tú, en las ciudades de Europa, eso no iba a conseguirse. Porque muchos de ellos nunca habían visto tierra, por decirte una expresión muy dura, y se encontraron con que había que trabajar el terreno para sembrar maíz, sembrar hierba para las vacas. Habían hombres científicos que vivían en las ciudades. Entonces, en ese primer grupo que vino mi tía, le llamaron los trainees. Para mi papá no fue tan duro, porque mi padre era criador de caballos en esa época, en Polonia. Y en esa época los caballos eran como los carros. Era para tirar carreta, para arado, para paso fino. Los entrenaron para que llegaran aquí y pudieran poder sembrar una vaca o poderla ordeñar, porque ellos mismos hicieron todo con sus manos. ¿Y cómo fueron esos primeros años de adaptación de esta nueva comunidad judía? ¿Cómo fue el tema de practicar su religión, mantener su fe? Comenzando porque estaban en un país caribeño, un contexto totalmente distinto. Sí, la adaptación fue muy dura, muy dura. ¿Por qué? Primero por el clima. Venían de un clima frío y aquí con este calor muchos enfermaron. O sea que fue muy difícil y muy dura la adaptación en ese sentido. Por eso muchos, luego de pasar unos años aquí, se fueron. En cuanto a la religión judía tiene la particularidad de que la tradición se puede llevar desde la casa. Entonces, las fiestas, digamos, se le llama así, las festividades más importantes religiosas, se podían llevar en la casa y ahí empezaron. Se empezó antes de que se construyera la sinagoga y se llevaba primero en una de las casas de uno de los, en la casa del primer colono, el que se le llamaba colono a los inmigrantes, sí. En la casa de ese primer colono, ahí se hizo la primera festividad judía. En relación a las heridas emocionales que traían estos migrantes, producto del Holocausto, ¿qué recuerdas que te comentaba tu abuela y tu abuelo y tu tía y tu papá de cómo ellos y ellas procesaron todas esas heridas, esas marcas? Mi abuela prefería no hablar mucho, porque
hermanas, hermanos de ella fallecieron en Auschwitz y en otros campos de concentración. Mi papá, que llegó de 16 años aquí, él sí era el que hablaba. De hecho, él grabó parte de su historia. Él la grabó en cassette. Él la grabó en cassette y yo la transcribí porque yo se lo pedí. Porque desde niña, cuando él me mencionaba todo lo que tuvo que pasar, para mí eso era completamente, o sea, como si yo estuviera escuchando sobre una película. ¿Qué le tocó vivir? Bueno, a él le tocó vivir mucho. Él contó, antes de la ocupación de Hitler, él decía que aunque por el hecho de ser judío, aunque se sabía que había, por lo menos en Viena, donde él vivía, un poquito de no discriminación violenta, sino más bien pasiva. Por ejemplo, y él lo dice en su historia, había sectores en Viena donde vivían los judíos, pero si tú querías, tú podías vivir en otro. Entonces, lo que él vivió fue que, por ejemplo, estando en una escuela que no era judía, lo expulsaron. O sea, Terrible. Sí, ese tipo de discriminación. Bueno, avancemos un poquito al presente para que hablemos de tu libro, Sosúa, Páginas contra el olvido. Ahí tú recoges unas 44 historias de vida, más o menos. Sí. De todos esos testimonios, ¿alguno que te haya impactado de manera especial? Bueno, desde jovencita el que siempre me impactó fue el de la historia de mi papá. Tu propia historia familiar. Mi propia historia familiar, porque fue muy dura. Lo que ellos tuvieron que pasar para ellos, en primer lugar, poder salir, fue muy fuerte. Los sacaron de su casa, donde habían vivido toda la vida. Él va narrando todo eso y fue tanto el impacto que tuvo en mí que yo por eso fue que decidí escribir los libros. Ella ha escrito 2 libros que nos han mantenido a muchos unidos, porque muchos no sabíamos realmente las historias de cada familia. Hay una familia que el niño lo trajeron en una maleta. Eso fue una historia durísima, porque los permisos para salir eran de los padres. Pero tuvieron la suerte y la bendición de que República Dominicana lo aceptó como si fueran dominicanos. ¿Cuál entiendes tú que es el principal legado que ha dado la migración judía a la República Dominicana? Fue una comunidad que surgió de cero, o sea, ahí no había nada. Se hicieron construcciones de casas muy diferentes a las que se hacían en República Dominicana. Muchos de los de Sosúa se hicieron muy notables, que hicieron de Sosúa lo que es hoy, donde no había nada. En un parámetro de lo que es la industria en el área de quesos, de embutidos, ellos formaron empresas totalmente de la nada y eso fue a base de trabajo arduo, serio, honrado y lograron crear un nombre, que es decir, ser de Sosúa implica una responsabilidad muy grande. Pero yo viví una experiencia muy sui generis. Mi mamá era dominicana y católica. Entonces en mi casa yo tenía todos los ritos judíos. Yo iba a la sinagoga todos los viernes con mi papá. Hacíamos ayuno y toda la tradición. Pero entonces a veces yo llegaba a mi casa y en mi casa había una foto de la Santa Cena. A mí me hicieron la circuncisión a los 8 días por un rabino. A mí me hicieron la bar mitzvah, que es una ceremonia como la primera comunión. Entonces yo nací con toda esa mezcolanza hasta que me vine a vivir a la capital. Conocí una dominicana católica y entonces yo me convertí al catolicismo porque es muy difícil seguir la tradición judía, aunque muchas veces yo me siento más judío que cualquier judío.
El Holocausto fue la persecución y asesinato de 6 millones de judíos europeos por el régimen alemán nazi. La historia de la inmigración de los judíos es una lucha entre la esperanza de pertenencia y la realidad del desplazamiento. Sin embargo, desde el exilio atávico, forjaron una resiliencia y una identidad a prueba de todo. Joe, que es un apodo que me pusieron cuando vine en el barco de Shanghái. Así que ese no es mi nombre, pero está en mi cédula. Claro, tengo los nombres judíos también, que son Shmuel Shelomo, y después el apellido Benjamín. Mis padres llegaron a Shanghái en el 1939, refugiados de Alemania. Yo nací en el 41 y estuve en China hasta tener 6 años. La vida en China para nosotros, mis padres fueron muy protectores. Así que nosotros no creo que crecimos con mucha ansiedad, aunque fuimos bombardeados en China porque los japoneses bombardeaban a Shanghái. Comencé la escuela en China porque cumplí 6 años. Fui como quizás 3 o 4 meses a China y después mis padres decidieron emigrar de China. ¿Por qué emigraron? Bueno, China se estaba volviendo comunista, venían los comunistas del norte, iba a haber intranquilidad. Mi padre vio que se podía salir, leyó en algún periódico que había una colonia judía en el Caribe, de que él no tenía idea dónde era, pero dijo, para allá voy. Salimos en un barco americano militar convertido a barco de pasajeros. Me acuerdo de imágenes en el barco porque pasaron cosas. Me acuerdo muy bien cuando llegamos a San Francisco de California porque mi papá me sacó huyendo, fueron las 6 de la mañana, él dijo, tú tienes que ver el Golden Gate Bridge. También me acuerdo cuando salimos de China que pasamos cerca de la costa de Japón y estaba la montaña Fujiyama. Mi papá me sacó porque dijo, eso tú lo vas a ver una vez en tu vida. Terminamos en San Francisco de California, de ahí pasamos algunas semanas allá, de ahí fuimos a Miami en tren y de Miami a Santo Domingo en avión y luego en un automóvil a Sosúa. De la de Santo Domingo no me acuerdo. De la llegada a Sosúa sí, porque mi papá vio la playa y dijo, eso es un paraíso. Y seguido después de eso nos asignaron a una finca en lo que se llamaba La Travesada. A las personas que conocimos, todos, o me pareció a mí que todos eran alemanes, y mi idioma era el alemán, así que aparentaba ser bastante familiar. Y como digo, mis padres fueron muy protectores de nosotros, así que no había ansiedad. Ellos nos dieron trataron como si esto fuera una aventura, y una aventura feliz. Mi padre de profesión era carpintero, ebanista, y él pensó que iba a abrir una ebanistería aquí, pero el negocio no funcionó. Pero también nos dieron 10 vacas, un mulo, una carreta, un caballo, y él comenzó con agricultura y se enamoró. Bueno, primero comenzó con agricultura, sembró tomates y maíz. Tampoco no funcionó. Pero después con las vacas sí él tuvo éxito. Limitado al principio, pero eso le encantó. Y mi papá llegó a ser un buen finquero. La vida de la comunidad se desarrollaba en el Batey. Era un sitio donde estaba la escuela, donde íbamos todos los días, donde nos llevaban en un automóvil viejísimo. Las carreteras estaban horrendas, pero eso a un niño no le importa eso. Para nosotros todo era una aventura.
Me acuerdo que a las 8 de la mañana íbamos a la escuela, a las 12 íbamos a nuestra casa otra vez, y ahí éramos libres porque era en una finca y podíamos correr, nadie se preocupaba por nosotros, no había peligro. Mi mamá nunca se acostumbró. Mi mamá no llegó a hablar español, hablaba palabras, pero no podía llevar una conversación en español. Para ella fue una cosa muy traumática. Y había que trabajar duro, porque cuando comenzaron, la comida se cocinaba en fogones y no había refrigeración de ningún tipo y hacía bastante calor. Así que para ellos era difícil. Sin embargo, estaban libres. No había persecución. Yo nunca estaba consciente de la persecución. Para mis padres, obviamente, eso fue una maravilla porque no había antisemitismo, no había nada. Ellos experimentaron antisemitismo desde Alemania. En China no tanto, vivían en un gueto, pero no sentían el antisemitismo. Pero aquí estaban, aunque muy pobres y mucho trabajo, pero totalmente libres. Bueno, ellos no perdieron sus creencias y sus costumbres, porque Sosúa era una comunidad que funcionaba bien, como una comunidad pequeña judía, y se iba a la sinagoga, se tenía amigos, había restaurantes, todo muy primitivo, pero bastante agradable. Creo que en 1960 ellos dieron un viaje a Europa y fueron a Alemania, fueron al sitio de donde ellos salieron, de Breslau, que ya estaba en Polonia, pero simplemente era una visita de una semana, 2 semanas, no para nunca volver. Mi papá nunca quiso volver. Mi mamá, su opinión, yo no sé. Ella nunca se aclimató a este país. Yo no me sentí como un inmigrante. Yo me sentí perfectamente cómodo aquí. Especialmente en Sosúa porque había una escuela, hasta nos daban la religión judía. Pero yo siempre me sentí bien aquí. Nosotros no estaríamos aquí, no estaríamos vivos si no fuera por la República Dominicana. Y es un país muy generoso. Una anécdota que a mi papá una vez le preguntó si cómo mantenía su tradición y todo eso, y dice, es muy difícil. Es mucho más fácil mantenerlo en un país hostil, ¿sabe? Que cuando el país es muy amigable, uno se lleva muy bien con la gente y llega a ser parte de ellos. Para jóvenes como nosotros, no había tantos que llegaron por barco. La mayoría de los niños judíos nacieron en Sosúa, porque la mayoría de la gente vino sin hijos para acá. Pero para nosotros, lo poco que vinimos, no creo que había mucho trauma. Creo que fue bastante tranquilo, bastante creativo. Yo creo que fuimos muy felices. Todos los muchachos que estaban aquí fueron muy felices. Estaban libres. Bueno, inclusive no había peligro en Sosúa. En Sosúa nosotros por la mañana salíamos de la casa y llegábamos en la noche. Nuestros padres no se preocupaban porque sabían que íbamos a volver en la noche. No había ningún peligro. Me sentí bien aquí. Desde el año 1957, la comunidad judía en la República Dominicana cuenta con un centro comunitario y una sinagoga en el Distrito Nacional. Este espacio no solo les ha permitido congregarse y practicar su fe, sino también mantener vivas sus tradiciones, apoyarse mutuamente y fortalecer su identidad colectiva en suelo dominicano. El 10 de mayo de 1940 llegó un barco con emigrantes judíos.
hombres y mujeres que jamás habían escuchado hablar de esta pequeña isla en el Caribe. Venían huyendo del horror, con el alma herida, pero la esperanza intacta. Llegaron para escribir una nueva página de su historia, a un lugar donde por primera vez en mucho tiempo sentían que sus vidas estarían a salvo. Un lugar al que no solo vinieron a refugiarse, sino también a contribuir con su laboriosidad, sus costumbres y sus valores. ¿Cuál es la historia migratoria de tu familia? Tanto mi mamá como mi papá llegaron a República Dominicana siendo niños. Primero llegó mi papá. Ambos, debo decir que ambos nacieron en Austria. Mi papá nació en Viena, mi mamá nace en Graz. Y vinieron a conocerse aquí, en Sosúa. Mi papá llega con el grupo de Shanghai, que ya fue un grupo que llegó a Sosúa después de la guerra. A medida que la situación en Europa se fue poniendo cada vez más difícil para los judíos, pues a mi abuelo lo agarran y lo envían a Dachau. Era un momento en el cual todavía se veían esos campos como si fueran campos de trabajo. Pero era un campo de concentración. Sí, pero en esa época todavía, a pesar de que era muy duro, porque iban a trabajar muy duro, no había llegado a los niveles que llegaron más adelante. Duró varios meses ahí dentro, logra salir, pero sabía que era una cuestión de tiempo. Entonces, se pone activamente a tratar de buscar la manera de cómo salir de Europa. Él escribió a una señora que se llamaba Emily Henshaw, una americana, y esa señora estaba ayudando personas. Le llegó al oído a mi abuelo que ella estaba ayudando a personas. Entonces esa señora le envió los pasajes para irse a la China, porque mi abuelo pensó primero irse a Italia, estaba buscando pasajes para escapar por Italia, pero realmente el régimen nazi iba a invadir todo. Y eso, vuelvo a lo mismo, era cuestión de tiempo, era ganando tiempo, pero no iban a resolver. Entonces, igual que muchos otros judíos, se fueron a China, que todavía en ese momento era como un puerto libre, ya después cayó en manos de los japoneses, y allí se formó como un gueto. ¿Y cómo llegan entonces de China a la República Dominicana? Después de la guerra, ya para el 1947, que empieza a cambiar la situación en China, pues muchos judíos empiezan a salir de China. Entonces ahí pues ellos escucharon de Sosúa. ¿Qué escucharon? ¿Qué se decía en ese entonces de Sosúa? De acuerdo a lo que mi papá, ¿verdad?, nos contó, es que, porque mi papá era un niño, o sea, mi papá tenía entre 8 y 9 años. Mi abuela tenía familia en Estados Unidos que había emigrado a Estados Unidos mucho antes de la guerra. E incluso trataron de mandarle sus affidavits y todo para que pudieran salir a Estados Unidos en vez de haber ido a China. Pero nunca les llegó a tiempo. Entonces mi abuela estaba más inclinada a contactar su familia y tratar de ir a Estados Unidos. Y mi abuelo dijo que no quería. Y el motivo, la verdad yo creo que mi abuelo lo que quería era ya vivir en paz. Además de tu papá y de tu abuelo, hay otros protagonistas migrantes en tu familia. Está el caso de tu mamá, de tus suegros también. Cuéntanos un poco esa historia también. Claro que sí. Mis suegros llegaron a final del 1940 como parte de uno de los grupos de Suiza. Entonces, llegaron aquí ya casados, él y su esposa, pero todavía no habían tenido a mi esposo. O sea, mi esposo nació aquí, su hermano, ya años después, en la década del 50. Pero ellos eran dos hermanos. Mi suegro, José Mills, o Joseph Mills, y Max Mills. Ellos se separan en la guerra. José huye él nació en Alemania, pero estaba en Austria. Y de Austria, entonces, cruzan por la frontera y escapan a Suiza. Estaban ya en un campo de refugiados
donde ahí entonces escuchan de la Dorsa, porque la Dorsa, como reclutó personas para venir para acá, fue yendo a los campos de refugiados. Era imposible entrar en las áreas en donde ya estaban los nazis, habían ocupado. Sí. Entonces la mayoría de las personas que llegaron acá vinieron porque ya habían logrado escapar y estaban en campos de refugiados. Entonces ese fue el caso de mis suegros, y mis suegros vienen para acá. Su hermano se une a la Legión extranjera y se va a pelear al norte de África. Luego de la guerra, Max Mills regresa a Austria, conoce a mi abuela y se casan. Entonces, él terminó incluso adoptando a mi mamá, dándole el apellido a mi mamá, porque no fue su papá biológico, pero sí fue el papá que mi mamá para ella. Exactamente. Entonces, cuando después de la guerra, ellos pues vuelven y se contactan, y mi suegro le dice que vengan para acá. O sea, mi mamá viene a este país por mis suegros. Entonces, y siempre fueron mejores amigos y siempre fueron vecinos. Mi abuela se divorcia aquí de Max Mills y se vuelve a casar entonces con otro señor judío que ya estaba también aquí en la comunidad, Sigibú, y del cual, bueno, ya terminó su vida con él. Entonces, mi mamá, aquí todo el mundo se conocía. Eran como una familia, claro, la comunidad. Papá, que fueron al colegio juntos, que se trataban como amigos, pues terminan Enamorados. claro. ¿Cuál era el perfil de esos primeros migrantes judíos que llegaron aquí a Sosúa? Sosúa hay que verlo por las diferentes etapas. O sea, ya cuando mi familia llega en el 47, ya han pasado 7 años desde la llegada de los primeros. Entonces ya las condiciones eran un poquito diferentes que la que experimentaron los primeros que llegaron. ¿Qué había de diferente? ¿Qué había de diferente? Los que llegaron en el 40 llegaron en plena guerra, en donde incluso llegaron a mucho más hombres que mujeres, como es natural. En Sosúa no había mucho, estaba todo por desarrollarse. Sí, Sosúa contó con la guía, vamos a decir, de la Dorsa. O sea, ellos no llegaban a un lugar en donde aquí llegué, déjame ver qué hago. O sea, ya llegaron a un lugar que tenía ya una organización, pero estaban empezando. Entonces esos fueron como los pioneros, los primeros que llegaron, que les tocó incluso probar diferentes cosas para ver a qué se iban a dedicar comercialmente acá. Entonces es llegar con el alma rota, con familias rotas, habiendo pasado tragedias, Traumas. claro que sí, y llegar entonces para poderte reconstruir tú, pero también ayudar a construir una comunidad que fuera autosuficiente y que pudiera proveerle a todos. Aquí se hicieron muchas amistades muy fuertes que se convirtieron casi en familia, se juntaban, conservaron lo que era por las tardes, los diferentes grupos se juntaban para café en las diferentes casas, para compartir. Entonces ellos sí siguieron con muchas de sus costumbres. La mayoría de la gente dice que llegó al paraíso. O sea, para mi papá llegó aquí y dijo que este era su país. ¿Qué significó República Dominicana para ellos y para ellas? Bueno, los primeros que llegaron, que vinieron durante la guerra, significó su vida, salvar su vida. Porque si no hubieran venido aquí, no se sabe qué suerte hubieran corrido. Entonces, para mi familia, que llegó un poco más tarde, tener la oportunidad de volver a comenzar, de echar raíces, de vivir en paz. Y de vivir en paz en un país que te respeta tus derechos como ser humano. Entonces, eso es algo muy, muy importante. Que cuando no se tiene, cuando uno lo tiene, quizás lo toma... No lo valora lo no lo suficiente. valora tanto, pero el que vive, que pierde eso, Wow. entonces cuando lo tienes y puedes volver a vivir en libertad, eso vale mucho. Eso vale mucho. ¿Qué legado deja? Hay que decir que fue una comunidad que llegó producto del dolor y tragedia, pero que al llegar aquí se dedicó a desarrollar una zona, a trabajar. Es un ejemplo de resiliencia, de trabajo, y fundó diferentes actividades comerciales. La más importante
que perdura hasta el día de hoy es lo que se llama Productos Sosúa. Y Productos Sosúa, todo ha tenido una evolución a través del tiempo, pero ellos cuando llegaron probaron primero con agricultura, pero eso no le funcionó. Trajeron un experto de Israel que analizó, creó un poco un sistema como un moshav, que es como una cooperativa. Exacto. Se le asignaron fincas, el terreno se dividió en diferentes fincas, se le asignaron fincas a cada familia y para que cada quien entonces la trabajara. Tengo que decir también que no fue nada obsequiado. Cada persona aquí se le financió. Lo que se le entregó fue financiado y a través de los años Lo fueron pagando. lo fueron pagando a la Dorsa. Una jugada política que se convirtió en una siembra de esperanza y vida. Además de ese aporte comercial y económico de la migración judía con productos tan importantes como los productos Sosúa, en términos turísticos y en términos educativos, ¿qué ha aportado esa migración a la República Dominicana? Bueno, en términos de educación, la comunidad desde temprano fundó lo que fue la Escuela Cristóbal Colón. Esa escuela fue donde fueron todos los niños de la comunidad y fue una escuela muy buena, y también venían los niños, obvio los niños de la comunidad judía, y también venían los niños de aquí, dominicanos. Entonces ese ha sido un aporte que sigue hasta el día de hoy. Hoy en la Escuela Cristóbal Colón se llama Luis Hess. Se le cambió el nombre en honor al señor Luis Hess, que fue su director por muchos años y fue uno de los primeros que llegó a Sosúa. En el año 89, algunos de nosotros fundamos un colegio nuevo. ¿Y en términos turísticos? En términos turísticos, ha sido parte de proyectos hoteleros. Por ejemplo, aquí hace muchos años, en la década de los 80, a principios de los 80, se hizo el primer hotel, se llamaba el Hotel Sosúa. Y fue como el primer hotel que marcó ya una diferencia y pues ayudó mucho a el desarrollo en ese momento, porque el aeropuerto, que también abrió en ese tiempo, pues tenía que haber una oferta en diferentes partes de lo que es el desarrollo turístico. Antes de esos hoteles, que ya fue de la década del 80 hacia la fecha, antes de eso, pues en los 40, pues aquí ya había un hotel, que era el Hotel Garden City. El Hotel Garden City, una belleza, estaba al lado de la playa. Entonces tenía como una casona grande y entonces tenía varias casitas alrededor, que eran la parte ya de alojar los visitantes. Pero era un lugar paradisíaco. Ese era el Hotel Garden City, y muchas actividades la hacían ahí. De hecho, mi mamá y papá se casaron ahí. Sosúa es como un símbolo, para nosotros como un símbolo de esa integración cultural. Hablando de integración, en el aspecto religioso, ¿cómo logran ustedes mantener sus creencias religiosas? Por ejemplo, estamos en un lugar muy importante, la sinagoga. Cuéntanos un poco de esta parte, por favor. Bueno, la sinagoga, obvio, ha ido también pasando por sus transformaciones a través del tiempo, porque al principio la comunidad era
mucho más grande. Entonces, pues claro, tenía muchos más congregantes. Pero hoy la comunidad es mucho más pequeña y también ha ido cambiando, porque de las familias originales ya quedan muy pocas. Entonces sí hay muchos judíos que han venido a radicarse aquí. Por ejemplo, en este momento nuestra sinagoga no cuenta con un rabino a tiempo completo. Nosotros cada cierto tiempo, para ciertas festividades importantes, traemos un rabino de Estados Unidos. La sinagoga fue construida posiblemente ya en el 1941, ya estaba construida. Y eso indica la importancia que para la comunidad tenía pues tener su sinagoga y poder continuar con su religión y sus tradiciones. El primer material que empezó a llegar al museo fueron precisamente donaciones de cada familia, que fueron donando material que tenían en sus casas, de sus historias. ¿Qué tipo de material? Muchas fotos, Fotografías. fotos hermosas de la vida de aquí de Sosúa, de cada uno. Tenemos un material fotográfico bellísimo y obvio también algunas documentaciones, pasaportes, diferentes tipos de documentos. Y eso fue la primera colección, nosotros le llamamos la colección de las familias. Luego, más tarde, años más tarde, el museo logra conseguir lo que fueron los archivos de la Dorsa. Y ahí entonces está realmente la mayor parte de la información de todo lo que acontecía y de todo lo que se movía en la comunidad. Es realmente muy importante poder conservar esa memoria, ese legado histórico de la comunidad. Y realmente el museo es que lo alberga. Un espacio sagrado construido en el inicio del año 40, bajo las leyes de la religión judía, para darle la debida sepultura a los inmigrantes judíos de Sosúa. Es un cementerio privado. Solo hay judíos. Bueno, por mucho tiempo posiblemente fueron solo judíos, porque obvio la comunidad era básicamente judío la mayoría, pero nuestro cementerio aquí en Sosúa, pues a través del tiempo fueron habiendo matrimonios mixtos. Entonces, pues claro que sí, la parte que no, de la pareja que no fue judía, pues también está enterrado con su esposo o esposa, obviamente. Todo siempre siguiendo las reglas que debe de tener un cementerio judío. Dentro de la costumbre judía es común colocar piedras en las tumbas en lugar de flores. Esta práctica tiene raíces antiguas y simboliza el recuerdo, el respeto y la conexión con el difunto. Dentro de sus costumbres a la visita a los difuntos, otra práctica es lavarse las manos al salir de un cementerio, vertiendo agua sobre las manos, alternando izquierda y derecha, generalmente 3 veces, y sin secarlas con toalla. ¿Qué significado tiene para ti el ser descendiente de estos migrantes judíos que llegaron a República Dominicana? ¿Qué se siente? Difícil decirlo con una palabra, la verdad. La verdad es que uno crece siendo parte de una historia personal, pero de una historia familiar, pero también de una historia colectiva. Que al principio, cuando uno es pequeñito, como en las casas, los padres de uno no empiezan desde pequeño pues a hablarle de estas cosas, pero a medida que vas creciendo, que vas aprendiendo y vas entendiendo, pues vas viendo la importancia y la responsabilidad que hay de honrar. Primeramente es honrar a lo que pasó en mi familia, a mis antepasados, que simplemente por el hecho de ser judíos, pues fueron objeto de un odio irracional y sin sentido. Entonces, cuando uno es parte del pueblo judío,
desafortunadamente tiene que aprender en algún momento de su vida lo que es el antisemitismo. Entonces, cuando uno es descendiente, pues hay que estar activamente educando y luchando contra esos prejuicios, contra esas discriminaciones. Entonces, por otro lado también, pues siento un agradecimiento de que por el hecho de que mis padres pudieron salvarse y por eso estoy yo aquí. ¿Qué es ser migrante? Hay que entender que el ser migrante muchas veces no es por elección, es por necesidad, es porque tienes que salir. Entonces, cuando son esas situaciones, las personas que migran están dejando atrás todo un arraigo de donde son. Entonces, yo creo que una de las cosas difíciles es como perder ese arraigo de donde tú saliste para crear entonces una vida nueva en otro lugar. Y eso debe de ser difícil, hay una transición que tienes que ir haciendo. En el caso, por ejemplo, de Sosúa, entiendo que pues es algo muy personal. Entiendo que hubieron personas que posiblemente les costó mucho más eso. Y entiendo que otras personas, poniendo por ejemplo el ejemplo de mi papá nos contaba que mi abuelo nunca regresó. Para mi abuelo, como fue de la forma que salió, pues él ya no se sintió parte de donde salió. Entonces, ¿por qué? Porque obvio les representaba, cuando ellos salen, debo mencionar que cuando ellos salen de Europa, pues estaba viva la mamá de mi abuelo y la mamá de mi abuela, y ambas murieron en campos de concentración. Mi abuelo eran 3 hermanos, una hembra y 2 varones, y el más pequeño falleció en campo de concentración, también no pudo sobrevivir. Entonces estamos hablando de que para él representaba tragedia. Entonces, pues nada, vinieron acá ya con una esperanza nueva y todo, pero tiene que haber sido duro como quiera el tú enterrar toda una vida que tú conocías para abrirte a una nueva. La comunidad judía y República Dominicana construyeron un vínculo que aún nos recuerda que cuando se abren puertas, también se abren futuros.